Sí. Pero en el programa nos gustaría que te quedes un rato. Quédate un rato más. Un ratito, no se hace mal cuando te vas. Quédate un vacío. Bueno, si vamos a hablar del libro de Luis, 10 minutos más me quedo. El libro de Luis habla también de mucha Pará, que levanto la bandera, que debo ser uno de los primeros que lo leyó, pues se lo presenté. Sí. Tuvo la generosidad de presentar el libro, y contemos esta infidencia. Antes de publicarlo, se lo mandé y lo leyó. En 2 días. Eso no pasa nunca. Eso es fantástico. Solo con Yo uno le pasa. Yo no puedo creer, de verdad, un nivel. Y aparte, Acá está, lo veo. le robé una frase que está ahí, porque, perdón, me voy a agrandar, 5ª edición. Pasa que si te venís a agrandar justo con el autor más vendido el del país. bestseller del planeta, claro. Pero bueno, pero está bien. Él te mira desde su Luis 25ª. nos regala un libro lleno de contradicciones, esperanzas, sueños y erotismo. Y además nos invita a pensar. Leer este libro fue un viaje hermoso. Bien. Le dije a mi mujer que salga con las amigas para quedarme leyendo el libro. Qué boludo que es. El libro no vale. Gracias, Gaby. Media tanda, pero si ponemos media tanda no podemos disfrutar del maestro Ronald. ¿Quién es el paciente de las 11? ¿Quién es? Me da miedo cada vez que digo, siempre se va a la mierda, Me parece que es obvio quién es, ¿no? ¿Quién No ¿Quién lo es? digas. ¿Quién es? No. Sí, ¿no? lo dicen. ¿Quién? China Suárez. Por cosas. La cosa de claro. Escúchame, no, pero no hacemos la tanda porque si no se va Rolón. Así que hablé un poco del libro, después se va, hacemos la tanda y Dale, estamos hablando yo con- Dale, yo 10 minutos más me quedo para disfrutar de la charla Acabo de de decir Luis. a uno de los chicos, me dice, ¿qué no estás laburado? Digo, me hice la chupina. Y me miraron, claro, yo me olvido que soy rosarino. Les dije que ¿Qué soy es la rosarino. La rata. Yo estaba cayendo cualquier cosa. No son los pantalones tampoco, Ratearse ¿eh? es como una cosa, no sabemos. Es la chupina. Así que hoy me hice la chupina. Ustedes tienen el tostado, ¿cómo se llama el tostado de Rosario? Carlitos. Carlito. No, Carlito. 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 El juego. ¿Vos sos rosarino? Obviamente. Ah, ¿No te das cuenta por la facha? Castigo. Y aparte, mirá, tengo la remera de Rosario. Te juro que es pura Puro casualidad, pero... Sí, cumpleaños Fontana Rosa, leí. Sí, claro. Del negro. Viene Fontana. Serrat, un evento. Y en Y todo Macaya el Márquez. mundo. Sí. Todo el mundo, sí. Bien. Eso es rosarino orgulloso. Como todos los rosarinos. ¿Lo conociste a Fontana Rosa, Luis? ¿Perdón? ¿Lo conociste a Sí, Fontana claro. Rosa? Sí, lo conocí. No solo lo conocí entrevistándolo, sino que sus últimos años vivimos en el mismo edificio. No, Y yo lo vi casi hasta el final. mirá. Y era un tipo... Era el tipo que vos estaba sentado en el Cairo y venía un pibe y le decía, tengo una revista en Quitilipi, Chaco. ¿No me haces un dibujo? Traía... El tipo más generoso que he visto laburando. El Cairo, el bar donde se juntaba con los El amigos. Cairo, donde se juntaban en la mesa los galanes, al lado del cine El Cairo, un mítico cine que tiene Rosario, y era un tipo que cuando vos le preguntabas decía, yo le conté, le digo, negro, me voy a ir a Buenos Aires. Y me dijo, ¿por qué? Digo, porque me ofrecieron laburo y... ¿Por qué? Me decía. Dice, bueno, te voy a decir solo una cosa, cuando vayas y te pregunten qué cosa tenemos los rosarinos, vos tenés que decir solo una cosa. Pero pensala bien, porque no hay nada demasiado particular, pero inventala lindo. Me decía. Inventala lindo. ¿Y cuál es? ¿Qué cosa tienen los rosarinos? Rosario Algo tiene un- tienen los rosarinos. No sé qué es la definición, pero Sí. hay un momento donde si ves Sí. los rosarinos, quiénes son los rosarinos, decís, hay algo ahí fuerte que no se sabe bien Sí, qué tiene es. un montón de cosas. Es una ciudad impensada. No, pero te dijo a Fonterrosa que Una. elijas No, no me dijo, pensala bien. No, inventala vos. Él por decía que el valor era que tenía el índice de mujer linda por metro cuadrado más alto del mundo. Claro. Él decía, esto es una O sea cosa... que mucho tiempo ese mito, por lo menos. Mito nada, es... Bueno, pero no sé si opinamos ya, pero sí, la verdad que sí. Sí, La verdad ya que volvió sí. todo. Sí, ya ¿cómo no está. vas a poder opinar decir por ¿Y la los cosa? rosarinos? Son muy facheros, con excepciones. Sí. Excepción. Pero Rosario tiene muchas cosas. Es una ciudad impensada, nunca se fundó, no es capital de provincia. Iba a ser capital de la nación, el diario era la capital de Rosario porque iba a venir, pero nunca fue. Entonces somos fruto del propio esfuerzo. Si hay algo que define a los rosarinos es que somos remadores, la remamos siempre. Y hay una cosa objetiva, digo, cultura, música, periodista, Deporte. deporte. Muchísimo bueno, fútbol. el lío, Di María, María. lo que vos quieras. Messi, Mucho Di talento. María, Fito, Sánchez. Che Guevara, Novarecio, Olmedo. Fontana Rosa, Olmedo, es muchos, son muy, Sí, claro. muy importantes. Bueno, toda la trova en general, ¿no? La Solo- trova. Sí, bailito. Toda la trova. Toda la trova rosarina que Muy vino fuerte. en su momento, sí, pero es verdad que es mucho, ¿no? Sí. Es mucho. Y además tienen... el rosarino es más rosarino que argentino. Sí. Por supuesto. ¿O miento, Luis? Que santafesino ni hablar. No, Ah, ¿qué? Rosario.
Es rosarino, no es de Santa Fe. No, no es de Santa Yo sé Fe. que se ofende todo el resto Sí, de la pero provincia de Santa Fe. no, porque no, dicen, no. vos sos santafesino No. y vos amablemente sí, de Rosario. O sea, es complicado. Primero porque hay una pica, Santa Fe es la capital, hay una Claro. cuestión, ¿no? Pero Rosario es una enorme ciudad, una gran Maravilloso. ciudad. ¿Les gustaría ser la capital o prefieren que sea así? Ya no tiene ningún sentido. No, me parece que está bueno así. Nos la hemos bancado sin serlo. Nos las bancamos por no ser. ¿Ustedes se creen el último barrio de la capital federal? No, negativo, somos distintos. Pero es, bueno, Rolón dice, somos como los catalanes se van a Argentina, independizar. sin independencia. Claro. No, Claro. sin independencia. Escúchame, ¿y por qué te gustó el libro? El libro de Luis, Sí. en primer lugar, porque está muy bien escrito. ¿Sí? Siempre recuerdo que Oscar Wilde decía, ¿no? Los libros no son ni morales, ni morales. Los libros están bien escritos o están mal escritos. Y este es un libro que está bien escrito. Es un libro que sostiene algo que es muy difícil, que es un interés permanente con un trabajo de finales de capítulo muy bien pensado para que vos siempre digas cuando te estás ganando o el sueño te tenés que Un bajar. poco más. Me leo uno más porque te dejó muy enganchado, porque tiene una descripción de personajes muy, muy bien hecha, pero no solo muy bien hecha, sino que tan ambivalentes. Digo, vos en ese libro vas a encontrar alguien que piensa como vos, otro que piensa como yo, otro que piensa como Harry, otro que piensa como Sophie, otro que piensa como Eve, como Jaime. O sea, están todas las miradas, desde la mirada más conservadora hasta la mirada más abierta, desde un personaje que dice, bueno, este está demasiado loco, a otro este es demasiado coherente. Hay, sobre todo, un personaje que es como el huevo de la tortilla, ¿no? Que es el que aglutina, que es la profesora Orlás, la profesora de filosofía, que es la que aglutina a todos esos personajes que en apariencia sin nada que ver uno con el otro, los une un mismo interés, ¿sí? Que es el entender la filosofía, entender cómo es esto del pensamiento, de la humanidad, de las contradicciones, y se da una especie de, solo esto voy a decir para no spoilear, ¿no? Del Cairo que Luis se inventa, que es como un barcito donde estos galanes, digamos, hombres y mujeres, van allí a discutir cada uno de su mirada y llevando el pensamiento de Heidegger, de Kant, de Nietzsche a los problemas cotidianos. Que si no sé si estoy de acuerdo con Eti, cada uno plantea lo suyo y además, bueno, hay un par de historias de amor, de pasión, que tienen que ver con todo esto que estuvimos hablando, de códigos que se respetan, que no se respetan, hasta dónde uno cede. Bueno, a mí me pareció una novela extremadamente movilizante, pero repito, por eso decía, ¿no? Con personajes contradictorios. Y yo dije un poco eso en la presentación, de ahí quedó la frase. Todo libro te invita a un viaje, porque le vas a dedicar un tiempo, vas a compartir con ese libro, va a ser tu compañero durante un rato, y el viaje al que te invita a este libro es un viaje hermoso. Pero, por favor. Yo quiero contar una anécdota. Cuando empecé a escribir este libro, tiene varios intentos esta novela, yo trabajaba en América y me cruzaba con Mauro Viale, que era un tipo genial. Un tipo muy leído, sabía Cortázar y Borges, como poca gente yo me he cruzado. Entonces un día sentados los dos en un sillón viejo, sin mantita, del avión, me dice, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy escribiendo. ¿Qué? Una novela. Y con los lentes, ¿viste? Se ponía los lentes acá. Me dice, ya escribió Cortázar, ¿para qué escribís? Y yo tardé 3 años más en animarme a seguir escribiendo. Y si hoy me preguntaran para qué escribís, aparte del placer, el deseo, es para tener la suerte, pues suerte, de que un tipo como Rolón diga lo que acaba de decir. Me emociona enormemente. Que a mí me gustó mucho, Luis, además de quererte como te quiero, quise al libro, quise a sus personajes. Los quise en sus ambivalencias, en sus patologías, en sus actos sintomáticos, en sus actos valientes, en sus actos cobardes, porque básicamente son humanos. Son personajes humanos. Y eso es lo que a mí me atrapó tanto, que todo lo que está ahí es algo que un ser humano puede sentir. Y me parece maravilloso. Y además llevar a esto que intentamos charlar tantas veces, ¿no? Que es que gente con tantas contradicciones igual puede amarse.
igual Mucho pueda sexo. compartir. Mirta me dijo, mucho sexo, ¿no pareció? Sí, hay mucho sexo. Mucho sexo gay. Mucho sexo. ¿Ah, sí? Bueno, pero bueno. hay amor. ¿Cómo no va a haber Sí, ñaca, Jackie ñaca? Silof lo pidió para las bibliotecas de los colegios. Estaríamos con algún problemita, no, pero nada, pero yo los venía escuchando y yo digo, hay un personaje que me gusta un montón, que es Ana, que es una ejecutiva de 45, guapa, casada con un tipo estupendo. Estoy mariconeando y estoy llorando. Casada con un tipo que todos querríamos como amigo, con el que saldríamos y demás, y Ana tiene una pulsión absolutamente irrefrenable, que es tener sexo con desconocidos en lugares decadentes. Y esta mina se lo puede confesar a alguien que conoce en este curso de filosofía. Le dice, che, me pasa esto. Y este pibe a su vez está pasando de ver qué acuerdo hace con su pareja, porque su pareja dice, olvídate de la monogamia. Y una pareja que va al curso y que termina en este bar, que no casualmente se llama Odemago por nada, el homenaje a los existencialistas. Donde se encontraban Sartre y Simón de Beauvoir. Claro, le dice, yo te mato, le dice a la pareja. ¿Vos llegás a hacer esto que están haciendo estos flacos? Te mato, olvidad. Bueno, un poco de por ahí va la novela. De encontrarse con gente que plantea lo que ustedes estaban planteando antes que yo llegara, con desconocidos, porque es un curso en el que se van a encontrar ahí sin pretensión de cosa académica. Una mina que es Mirta Busnelli, yo se lo digo todo el tiempo. La ciudad de Buenos Aires, saludamos a todos los que cumplen años hoy. Sí, a mi papá, Ale, Ale. papá, en realidad. No, yo le digo, Ale no es un nombre de un padre. Se Ale es Ale. llama es un Alejandro, amigo. pero... ¿Es papá o Papá, Ale? papá. Y, a pero full. antes de ser papá de ella fue un tipo. Normal. No, Nunca. eso no lo Siempre creo. fue papá de Sofía para Siempre mí. fue mi papá. Exacto. Gracias por la incondicionalidad de siempre y por ser el mejor papá del mundo. No, Alejandro. Amigos, 11:31 minutos. Estamos con Luis Novarecio, periodista, actor, no sabemos, quizá escritor, Performer. ahora, rosarino, performer. Me gustó Performer, re va. Pero ¿cómo estás, Luis? Muy bien, hola, Primera gracias vez por que decir. venís, Gracias. Luis, Primera a este vez. programa. Es Hace que 22 años te estoy esperando. Estamos en horarios complicados, así que aparte estoy con Estracha, que yo soy muy fan del señor. Estracha. Grande. Y sos el único. Sos el único. No me importa, me la rebanco. uno para arrancar. Me la Es verdad. rebanco. Escúchame, pero estoy muy contento. Me siento que nos conocemos un montón. Sí. Es mucho por PH. Fue muy intenso. Es Los verdad. encuentros de PH fueron muy intensos con Uf. Luis. ¿O no? Uf. Pero lindo, fue lindo. Lindo, hermoso. Fue como un. ¿No? Fuimos sacando todo. De golpe, cada vez que venía decís. Y de golpe hoy salió, ¿qué? ¿Qué Pum. más? ¿Qué más? ¿Qué tienes? más? Y hoy de todo. Pero, acordándome de eso, digo, ¿qué dirían tus padres de la novela? Mi viejo estaría. Pensaste en ellos, mi Mi imagino, viejo, un montón. obvio, mi viejo estaría re contento porque leía todo. Mi viejo, yo creo que alguna vez te conté, era un inmigrante italiano, pasó toda la Segunda Guerra Mundial en Torino, en Italia, se vino para acá y aprendió a hablar el español leyendo diarios. Mi viejo era un genio hablando en español, autodidacta. Leía todo. Yo tengo el recuerdo de mi viejo a la noche irme a dormir, mi viejo en la cocina haciendo café, el olor de café me llamaba para ir a tomar el último café juntos, un dedo de Fernet así puro, tomaba de él. ¿En el café? No, solo un solo. vaso, un dedo así de Fernet y un libro. Y eventualmente el perro que tuviéramos en aquel momento durmiendo arriba de la mesa mientras mi viejo leía. Así que mi viejo estaría recontento. Mi vieja estaría escandalizada por el libro. O sea, hubiese hecho un escándalo por el libro. Pero creo que en el fondo orgullosa. Ah, un En el escándalo fondo, por la pero un temática. escándalo, la temática, cómo escribiste esto, cómo se te ocurre. Tenés una imagen, viste que... Ya te hubiera hecho un escándalo cuando contaste Oh, públicamente. no sé si escándalo. Mi vieja hizo lo que pudo. Claro. Yo siempre cuento lo mismo, ¿viste? Tus viejos tienen que... Mi vieja recibía, yo estuve en pareja en Rosario, a mi ex en su casa. Ah, ok. Almorzaban, cuando yo me vine para acá, almorzaban, se ocupaba de esto, o sea... Pero no podía ponerle nombre y apellido a la cosa. Y está mal. O sea, yo durante mucho tiempo detesté esta situación. Después dije, che, uno hace lo que puede. Lo que en puede. general. Uno hace, en Y general. los tiempos van cambiando también y la educación que tuvo ella no es la misma que la tuya, ni estos momentos, ni nada. También tiene que ver con eso. Y tiene que ver con el miedo que sigue existiendo en muchos papás o familiares de que la vas a pasar mal. Que muchas veces la pasas mal. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Te quedás afuera de una cierta protección de la sociedad, de lo que pasa en ese momento. Te la pasas mal. ¿La pasaste mal? Sí, muchas veces. Sí, mira, Osvaldo Bazán, que escribió una tremenda historia de la homosexualidad en la Argentina. Yo lo dice- presenté. ¿En serio? Sí, hace 20 años, Sí. en Malva.
¿Viste? Él decía siempre, hay que estar siempre preparado porque en algún momento te digan puto de mierda. Apostamos después de esta nota, ahora yo la estoy padeciendo, hablábamos recién fuera de micrófono con Jairo, e inmediatamente con la obsesión, ¿por qué todo el tiempo contás que sos gay? Entonces yo siempre cuento lo mismo. A, porque soy. B, porque me preguntan. C, porque falta mucho todavía para que no sea tema. Bien. Entonces, bueno, nada, sí, la pasé mal, sí, claro. Me estaba contando, hace mucho no veo Osvaldo Bazán, pero en su época lo veía, había leído el día que Nico se fue, que después la leíste. Una comedia musical, claro. Después fue comedia musical, exacto. Le dije, vos tenés que reescribir esto, porque era un librito muy medio casi marginal que me había dado mi primo, que estaba buenísimo. Y sí, fui a presentar eso. Siempre cuento que los libros que presenté fueron el de Historia de la Homosexualidad, el de Eyaculación Precoz de mi papá, y no me acuerdo cuál más. El de Lustó también. Lo llevaste a el terapia. Rolón tema, creo ¿no? que también. Lo llevaste a terapia, Tere, claro. Sí. ¿Sabes qué re loco el de el Lustó libro? con Alberto Fernández lo presenté. Ups. Ups. Es muy loco cómo une a mucha gente el libro de Historia de la Homosexualidad de Osvaldo Bazán. Yo hace 20 años ¿En serio? tenía un programa los sábados en FM Patricios y le mandé un mensaje, creo que era un mail. Cada vez conozco más radios a través tuyo de donde Bueno, trabajaba. Pero escuchá Enorme esto. Patricios. Escuchá esto. Le digo que te quiero hacer una nota. Y él me dice, voy al estudio. Un desconocido de FM Claro. Patricios un sábado a la 1. Y apareció Osvaldo Bazán con Historia de la Homosexualidad en la previa de Huracán Banfield, que venía después que nosotros. Y hablamos una hora del libro. Pero esa cosa de que Excelente, de golpe vos sí, lo sí. presentaste, él lo cita, Nos Ernesto une. lo cita siempre. El libro ese como surcó, ¿no? Me pasa algo con el libro. ¿Viste? Porque a mí me dicen, no te aburres. Yo llevo un Excel de cuántas notas llevo hechas por la novela. Van 97. No. 97 entrevistas. Pará, hubieras venido en la 100, hijo de puta. Era 3 Andes. Pero esta no es una entrevista, esta es como un encuentro. Yo Este es siento un encuentro. amigo. Bueno, otro día hacemos. Entonces, viste, la editora me dijo, che, que es Rosarina, por supuesto, Fernanda Mainelli, me dice, che, ¿no te aburriste? Cero. Claro. O sea, es mi libro. Es mi libro, lo Yo estoy poniendo al hombro. Me parece que debe venir Claro. por ahí lo de Osvaldo. Claro, Te voy al piso. Claro. Está bueno eso, está bueno porque estás motivado con algo nuevo y también te pasa, vos hace mucho que estás en el medio y hace mucho ya que te va bien y te fue bien con las entrevistas, te fue bien el noticiero, te fue bien el programa, bla, 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 escribiendo. Entonces, también la motivación de tener algo nuevo que presentar, que estás orgulloso, es muy lindo, está bueno. Erotiza, O para sea, decirlo en términos psicoanalísticos, no sé. qué Te cagón erotiza. lo decís ahora que se fue Rolón. No, claro, adelante Rolón no me animo, oíme, olvídate. Sí, Te estás erotiza, contento, bien, te pone contento, bien. contá. Viste, yo era muy pibe en Rosario y lo entrevisté a Pérez Reverte. Entonces el tipo se sienta en el sillón y viste el uff. Digo, está cansado. Y me dice, estoy haciendo muchas entrevistas. Le digo, le prometo que va a ser corta. No, me dijo Pérez Reverte. Hacemos una nota larga porque este es mi libro y yo quiero hablar mucho. Yo dije, Exacto. Ah, bien. si bien. el tipo te quedó, Pérez te quedó. Reverte hacía eso, perfecto, claro. está bueno, me encanta, me encanta. Lo que tengo una mezcla de cosas, o sea, como Diga. no vino nunca a Novarecio, podría preguntarle mucha entrevista personal y eso, pero hoy siento que puede ser otro día eso, otro día vamos a hacer eso. Dale. Una suerte de... Porque está Jairo, porque estamos acá en este clima y vos sos periodista político también y me parece que puede estar bueno y entretenido, sobre todo con muchas cosas que está bueno para pensar y que están sucediendo y pasando, ¿no? Hablamos con Jairo uno antes, pero está bueno para todo el que quiere intervenir, ¿eh? Hablamos antes, ¿qué me dijiste? Sí, yo vengo enganchado con un caso que parece que no es el top de la agenda, pero para mí sí, que es que ayer detuvieron a un ex gobernador, a Sergio Uribarri, En Panamá. en Paraná, en Entre Ríos. Y además del caso concreto de corrupción, a mí enseguida me llamó como el recordatorio en este contexto de que el poder es pasajero. Claro. Y entonces vos podés contar la historia de un funcionario político que gobernó 2 veces una provincia, que fue embajador en Israel hasta el Ahora, 2022, Alberto, claro. que salió la condena, que ayer, no para que empiece a cumplir la pena, sino por el riesgo de fuga, por el poder que tuvo, a las 17:23 se presentan en su casa en Paraná los policías y se lo llevan preso por peligro de fuga. El tipo se descompone, tiene diabetes, y es solo como si fuera una película. A mí se me vinieron, a vos seguramente también, Luis, los nombres del periodista que insistió tanto con la investigación, Daniel Enz, de la revista Análisis. Imagínate un periodista de una provincia que no está todos los días en el prime time donde dicen nadie lo va a tocar porque es supervisto. Uno que todos saben dónde va a comer y está metiéndose con el poder real de la provincia.
y la subprocuradora, la jefa de los investigadores, Cecilia Goyeneche, a la que le hicieron un jury. La corrieron porque se metió con el poder y ahora espera que la Corte Suprema de la Nación la vuelva a restituir. De golpe vos pensás, hubo mucho tiempo donde este tipo era el poder y había un par que le rompían las pelotas. Decís, che, estás usando plata de la gobernación para tu campaña. Y él se sacaba fotos con Cristina, decía, yo estoy en el poder, voy a ser ministro nacional en cualquier momento. Y de golpe pasaba el tiempo y estos tipos seguían haciendo su laburo y este tipo con poder. Y un día el tipo es embajador en Israel, mirá, es intocable, está en el gobierno actual y estos tipos seguían rompiendo las pelotas. A mí lo que me quedó más allá de la historia de cayó un exgobernador preso es, che, el poder es pasajero, vos un día sos el que se la recontrabanca y le marcás la cancha a todo. Estás con el presidente, estás con esto. Y un día, de golpe tenés que pagar las cuentas de lo que hiciste porque dos que te rompían las pelotas y no eran nadie, te rompieron las pelotas en su momento. Y obviamente que eso te lleva a cada momento donde hay un poder que se cree eterno y es pasajero. Que vos hiciste, ¿no? Es tan interesante el relato que haces y está bueno que rescates a Daniel Enz. Pues yo cuando laboraba en Rosario nos comunicábamos con Enz, porque viste que hay como una camaradería de los que no estamos en el foco de acá y que te ayuda a entender. Y el final de Uribarri en la embajada de Israel, ¿te acuerdas que él se atrinchera en la embajada y no quiere soltar la embajada? Le dicen, el canciller entonces le dice, vuelva. Claro. Y no quiere volver porque sabe que va a tener un gran bolonqui acá en la Argentina. Entonces, esto está re bueno que decís. El poder todo, cómo lo empezás a perder y la falta de elegancia para retirarte y decir, está bien, la hice mal. Tengo que responder ante la justicia. Un tipo, o sea, ¿te acuerdas que él se va a un casamiento en Israel en pleno COVID de aislamiento y se filma? O sea, el nivel de impunidad era brutal. Mira cómo terminó. ¿No? A mí me gusta algo de concepto más allá de la política, algo de que alguien me dijo alguna vez, una frase muy, muy hecha, ¿no? Que es, la mesa es redonda. Mire, no sé si Roberto Mayo, alguien me lo dijo, pero algo así de la mesa es redonda. Y la mesa es redonda, que es muy simbólica porque además es la Urbana Play, tiene algo que ver con que hoy estoy acá, mira, hoy soy conductor, estoy acá, y mañana estoy acá y vos sos el conductor, entonces también es algo de cómo me comporte, bueno, tranquilo, esto es redondo, hoy estás acá, entonces tratá bien a todos, escuchá a todo el que necesita algo, también me lo digo a mí mismo, ¿no? Escuchá al que necesita, porque el día de mañana vos vas a necesitar y uno te va a escuchar, y yo también estuve ahí, y así en las mesas redondas no de Urbana Play, de cada uno, de su familia, de su trabajo, de la vida, de la pareja, de lo que sea. Y hay algo de lo que me dijo Jairo que, y en un momento termina, hay cosas que parecen, esto va a ser siempre así, en un momento donde pega la vuelta. Donde pega. ¿Sabes que cuando yo empecé a hacer el primer programa que hice, que conduje, que era, debo decir, el de invitados, yo recién empezaba acá en Buenos Aires, entonces el canal me trajo a figuras. Trajo a Moria, me acuerdo ese primer programa. Debo decir, ¿te acordás en la pandemia que fui porque eras vos? Porque yo tenía una fobia y estaba con Romina Ricci y encontramos una ventanita. Se asomaban por la ventana. Y cuando nos hablaba Luis. Y aparte lo grabamos acá, en este edificio. En Niceto, ¿no? ¿En Niceto? Y estábamos aferrados a una ventanita. Sí, fue hace segunda etapa. Bueno, vinieron varios y me acuerdo vino Moria. Entonces termina el programa y Moria, que te voy a explicar, se para delante de mí y me dice, nene, vení. Estás sentado que parece que estás cagando en ese sillón. La luz nunca de frente, ponerla de costado. Esa cámara, como una cámara de... No cruces las piernas así, muy maricón. Te juro. Y lo último me dijo, y una cosa, nunca compres lo que vendes. En este oficio no se compra vos venís a vender. Muy buenas máximas. No compres. Y es un poco esto, o sea, en este momento estás conduciendo, pero no compres que sos el más importante del planeta, ¿viste? Sos el poronga embajador o gobernador. No compres, es un rato, sos un inquilino el poder. El político compra y se acostumbra. Y se acostumbra también a la parafernalia, a todo lo que viene atrás que te hace, es como una puesta en escena que mientras ¿entendés? Están los autos, el chofer no hace fila, no sé qué, estás todo el día de candelero, igual te confunde, supongo. Imagino también que hay algo en el sistema que hace que los que llegan sienten que tienen que mostrar que son todopoderosos porque si no se los comen. Hay algo de lo que falla, lo que llaman, no sé, suena aburrido, las instituciones que no protegen al que llega al poder, que alimentan que el tipo, además de ser el que quiere ir por todo, quiera ir por todo. O sea, que hay algo, además del tipo, no es que todo el mundo llega y todo el mundo quiere, pero terminan haciéndolo. Es cierto que digo esto y me acuerdo de la entrevista que publicó antes de ayer
El País de España con José Mujica. Pero terminás en ese caso. Sí, pero Qué Mujica es un terminás caso en ese hermoso caso. que nos gustaría que sea, pero no Pero es una rara avis. No Claro. somos- además no somos eso. No somos eso. No Aparte, somos. ¿no te pasa vos que hablas con los funcionarios que a veces meten la gamba mal? Vos decís, che, ¿por qué no pedís disculpas? Imagínate que mañana un ministro viene y dice, pido disculpas, la hice mal, fue un craso error. Y cuando vos hablas con ellos, dice, no existe en el registro de la política el pedir disculpas. Se redobla. Claro. Se redobla la cosa para, primero, narcotizarte y olvidarte de aquel otro. Y segundo, para mostrarte fuerte. No, aparte, ¿para qué vas a pedir disculpas si siempre es una buena alternativa buscar un culpable? Obvio. O sea, hoy no existe el erré el cálculo. Aquel me quiso voltear, aquel quiso Una poner el operación. dólar. Fue una operación. Y ahí empezás con los culpables. ¿Cómo ves este momento, Luis? Porque estamos viendo donde venimos de una cumbre en donde Milei dice, bueno, firmo, pero no estoy de acuerdo con nada en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con los muchos derechos, con cosas, que es un poco siguiendo la de Trump, pero que es un mundo raro. Y por otro lado, hay algo en ese discurso que a mí que lo entiendo desde el lado de, bueno, hasta ahora está todo esto y no funciona. Hay cosas, lo cual para mí que no funciona hay que hacer que funcione, no sacarlo, ¿entendés? Que mucho para mí esa lógica. Usa esto, de hecho esto está mal, corrupción, lo saco. No saques, hacer lo que funcione. Pero hay algo que es como lo que, mi pregunta concreta para ustedes dos, me voy a poner yo en periodista conductor, hoy estoy acá, mañana estoy acá, que es el siguiente, y es, ¿no sentís que con mucho menos antes hacíamos un escándalo? Hacíamos un quilombo, nos movilizamos y ahora muchas de las cosas que pasan como, no sé si se normalizaron, no sé si nos cansamos de movilizarnos tanto antes que ahora ya, no sé. No sé si decimos, bueno, bajó la inflación y bueno, el resto me chupa un huevo, no sé. Pero siento que hay algo, estamos como confortablemente adormecidos usando la canción en algo o no lo ves así. Yo creo que el problema es que no fue mucho menos lo de antes. Que se minimizó mucho. A ver, Javier Milei no ganó porque hubo un enamoramiento masivo de Rothbard. La gente anda con los libros de von Mises por la calle, Bueno, claro. y chocan los carritos del supermercado para hablar de la economía austríaca. Javier Milei ganó porque hubo un hartazgo colectivo de todo lo que vino anteriormente. Coincido. Entonces digo, no es que no pasó nada, no es que por mucho menos. A ver, antes que asumiera Milei había un pibe menor de 16 años pobre. ¿Te parece que era menos? En todo caso, me parece que hicimos el nivel de inseguridad que se vivió, el nivel de ideologización de cuestiones básicas como fueron la seguridad, como fueron la presencia del Estado. Entonces me parece que ahora lo que está pasando es menos grave. A mí me parece que estamos viviendo un momento muy violento, muy violento. Hasta ahora se expresa verbalmente. Pero después, cuando se terminan los adjetivos, viene la piña. Entonces, para mí que alguien diga brazo armado, Sí, sí. que alguien diga, aparte digo, ¿qué obsesión tienen? Culo mandril, vaselina. Digo, che, vean, esta violencia en un momento, porque performa un ejemplo. Sí, se instala. Si desde ahí Digo, si se yo usan le puedo todas esas decir a palabras. Jairo o a Berco, como le pasó ayer, igual le pego una piña. ¿Qué le cuando pasó a veo. Berco? Milei le dijo basura mentirosa porque había contado que el gobierno acompañó las políticas del G20 al firmar el documento del G20. Y Pinedo, que está participando de la delegación, dijo que eso no era así. Milei lo retuiteó diciendo, esto desmienta la basura mentirosa de Ale Berco. Antes de ayer le dijo comunista a Natalia Nibieski, a Adrián Ventura le dijo otro tanto, y así tiene 1 o 2 por día. Yo digo, me cruzo con, qué bien dijo Natalia Nibieski, qué difícil es decir. No, es imposible. Me cruzo y la cacheteo, la escupo. Porque si desde de un lado le dijiste esto, me pensé que estamos Te viendo... sentís autorizado. Pero sí, un tiempo de enorme violencia. Lo otro, concretamente, sobre lo que pasó en la cumbre, yo creo que está haciendo que está bueno. Praxis política y económica. O sea, sigue en la tribuna diciendo esto. Y se da cuenta que tiene que negociar con China, porque es la economía más importante. Entonces digo, yo debería saludarlo. La otra opción es que le facture las cosas que dijo de China. Claro. Entonces, son las dos miradas. Una es más de lo ideológico, la otra de la praxis. ¿Viste? Sí, y en una cobertura periodística, ningún líder para mí que está por arriba de estos temas se enojaría si el que cubre cuenta lo que está pasando y recuerda el archivo, porque vos se lo harías a Obvio. cualquier político. Ahora, sobre el punto que vos decías, ¿por qué ante otras cosas se hubiese reaccionado más? Yo tengo la idea, profundizando en lo que dice Luis, de que el Estado venía funcionando muy mal en los servicios básicos.
mucho de nuestro mundo que nos movemos en la salud privada, en la educación privada, en algunos casos, tenemos una percepción por ahí más engañosa de el que venía viviendo muy mala educación pública, muy mala salud pública, que hace que uno, aun cuando los profesionales son espectaculares, son los mismos que te atienden en la salud privada, pero con un turno ahora, no dentro de 3 meses, hace que haya menos impulso a salir a defender un ataque del Estado porque el Estado venía defraudando. Coincido. De hecho, te fijás que el momento donde más hubo una movilización de defensa del Estado fue en una de las versiones del Estado que mejor funciona, que es la universidad pública. Hay algo lógico en por qué la gente tiene paciencia, nunca se sabe cuánto, porque además hay algo que en todas las áreas el gobierno anterior, y un poco más atrás también, le hizo un gran favor al gobierno actual, que es que mientras enarbolaba banderas progresistas o de cuidado del Estado a toda la comunidad, el Estado prestaba muy malos servicios, la inflación volaba, los ingresos se licuaban, entonces asociaste todas esas banderas a una defraudación en materia de tu calidad de vida. Y eso le da paciencia, no se sabe cuánto, pero le da paciencia para que pueda ir, como decís, adormecido. Y habilitó al ajuste a todo porque decís, Es que no queda otra. Y Más a lo que tolerancia hubiera hecho. verbal también. Porque digo, cuando casta, rata, va, es lo que mucho siente el ciudadano común de a pie, que padeció esto que muy bien explicaba Jairo. Digo, Lustó, no estoy citando a nadie así estrambótico, cuenta en dato constante, nunca hubo tanto gasto público como hubo hasta la gestión anterior, nunca tuvimos peores servicios. Entonces, esto que vos lo padecés, en el bondi, en la seguridad, en el hospital, habilita decir, che, estos serán... Compartís lo que dice el... Que pulsa en un... Mira, Durán Barba, que es cualquier cosa menos un tipo no inteligente, dice que hoy los liderazgos tienen 3 o 4 características. Se oponen. No importa qué, por derecha, por izquierda, se oponen a lo que hay. Son emocionales. Y cuentan de su vida personal. Entonces digo, y me parece que Milei cumple perfecto ese esquema. Bien. Hay como una fórmula. ¿Y hacia dónde vamos para ustedes? El ¿Hacia señor dónde vamos? te va a marcar el camino. Mirá, vamos a Estoy hacer... escuchando, digo, vamos a estar mejor porque el gas, vaca muerta, no sé qué, bajó la inflación, ¿vamos a estar mejor? Mirá, ¿O esto es cuántos van a estar mejor? voy a ser como muy esquemático. Porque también pasa eso a veces. Claro. Desde la mirada... Decir, yo voy a estar mejor, pero ¿cuánto? Esto, el que... Mirá. sí. Para mí partí la respuesta en 2. Si hablas de la parte económica, si el gobierno tiene éxito en su estrategia, posiblemente tengas estabilidad, que es un valor muy demandado producto de los años de inestabilidad. Y puede ser que mucha gente eso lo tome positivamente porque estabilidad es muy importante en materia de precios. Puede ser que tengas en dólares, el que tenga empleo, mejor poder adquisitivo en dólares, porque el gobierno, si le sale bien, va a querer el dólar lo más barato posible. Pero al mismo tiempo puede ser que tengas problemas con la producción industrial, problemas de desigualdad. O sea, hacia dónde vamos, mi mirada es así, muy esquemáticamente, si le sale bien, a un país más estable, pero más desigual. Estoy siendo recontra sintético y ameritaría que gente que estudia en serio estos temas me diga con el dedo, deja de simplificar las cosas. Si le sale mal, en materia económica, podés tener un ciclo más donde te ataste al dólar barato, pegó el salto el dólar, todo lo que conseguiste en unos meses de estabilidad fue un veranito financiero, fue plata dulce, tenés más pobre que antes y vas a validar los argumentos de los que querían más Estado sin chequear cómo se gastaba y los mensajes del el Estado chico van a quedar obviamente denostados. Ahora, en cualquiera de los dos escenarios hay un capítulo que yo no sé cómo termina, que es el de el mambo de Milei con la batalla cultural. Yo esa parte no sé cuánto la sociedad se la va a validar, pero esa es una duda que me preocupa cada vez más si la economía va bien. Yo creo que... Yo no sé de economía, así que no sé. Sí me atrevo a decir, mirando grosso modo y por la información que uno trabaja todos los días, es que si le sale bien, el país es distinto al que estuvimos acostumbrados a tener. No estoy valorándolo bien a esto, ¿eh? Es un país, para algunos pocos, con grandes desarrollos, y otro sector que queda fuera, tal cual lo conocía hasta ahora. Aquella vieja idea del país que tenía una industria propia, no va a ser. No sé qué cosa. Ni ascenso social. El ascenso social ascendente, o sea, eso es una cuestión. Yo soy hijo del ascenso social ascendente. Yo soy hijo de inmigrante, laburante, yo soy mi hijo el doctor. No había en mi familia. Parece que eso, como tal, no existe más. Es distinto. ¿Está bien, está mal? No sé, es distinto. Bueno, está mal.
Para mí, ¿no? En mi mirada, eso está mal, bastante mal, porque siempre el problema justamente, y es una de las cosas que tiene para mí a veces verlo desde los medios, siempre como en una mirada de vos vas viendo un número o vas viendo la misma gente que siempre está bien, que van a estar mejor. Pero si vos tenías plata y te están bajando los impuestos y votan que no al mega impuesto a los ricos, iba a estar mejor, va a seguir apoyando a su vez esos dueños de medios, y eso parece la mirada. Pero bueno, estamos hablando de que algo de lo que para mí es importante es que siempre desde abajo para arriba puedan ir mejorando su calidad de vida y no que quede así. Y pero esa es la Jairo parte introduce algo que no. también, por deformación, no solo la batalla cultural, el sistema. Digamos, acá sí creo que no nos escandalizamos. Che, pará, no podés por DNU todo eso. ¿Cómo que no? Bueno, pero no funciona el Congreso. Entonces, si eso se instala, a mí me preocupa. Quiero decir, el Congreso sesionó 4 veces el año anterior. 4. 1, 2, 3, 4. Dejate de joder. ¿Cómo no vas a... Ahora, pará. Yo sé que está en crisis en todo el planeta, la democracia liberal tal cual la conocemos. Ojo con atropellar. Los jueces no... Ya probamos esto. Los jueces no pueden... La Corte no puede... No, ¿cómo? Pará. ¿No te gusta? Es así el sistema de... Claro, la democracia es así. Pero bien. Bueno, ¿qué más? ¿Algo coyuntural? No, pero quería momento... agregar, porque el problema es hacia dónde va el país, si a Milei le sale bien, mal, regular, con la economía o la batalla cultural. Y el problema para mí también es más grande porque hoy aparece como la única alternativa Cristina Fernández de Kirchner, que para mí tiene mucha responsabilidad en habernos ido trayendo hasta acá en distintas oleadas. Y que entonces vos tengas o Milei, según cómo le salga, o la alternativa depende de Cristina Kirchner. El encierro en el que está el país, desde mi punto de vista, es más complicado. Sin duda. Porque no es que del otro lado hubo una autocrítica o vos ves un liderazgo que está fomentando que surja una alternativa. Hay lo que acá es el mambo de la justicia, Twitter, los medios, es el mambo del lofer en Cristina. O sea, vos ves como que terminás en una especie de problema donde Argentina, para mí, tiene a Milei hoy, pero no es que dice, bueno, no, suponete que Milei está equivocado, le sale todo mal, la gente vota otra cosa. No hay la alternativa, es gente que ya estuvo. No, y aparte digo, Cristina, la alternativa Macri, pongo un hecho bien coyuntural. Hay un sector, están construyendo los Larreta, los radicales institucionalistas, los socialistas de Santa Fe, el bloque de Hagamos de Pichetto. Ayer se opusieron a la transparencia sindical. Estoy hablando de Pichetto porque obviamente tiene un vínculo con los gremios. Entonces, dale. O sea, de verdad tenés ganas. Viste, acá es la vía muerta de la tercera vía. Nunca, la ancha venía al medio, que yo cuántas cosas más. Claro. Y agregarle... La transparencia sindical es algo que no puedes oponerte a la transparencia sindical. Entonces, y acá hay un hecho absoluto. Se desean, yo creo que se admiran. Yo no tengo ningún vínculo con ninguno de los dos, ni con Milei ni con Cristina. Pero me cuentan, quienes han estado con Cristina, que en privado se siente, lo elogia. Se animó a esto. Entonces, se necesitan, porque es el único modo de sostenerse los dos como tales. Se admiran y tienen los dos un perfil autoritario. Lo han demostrado en el ejercicio del poder. Es preocupante. Bien. Y tienen los dos la llave para la Corte Suprema, porque propone a Milei y Cristina maneja el Senado. También esa es una alternativa que mientras vemos que se enfrentan arriba, tal vez nos entretenemos con Twitter y abajo arman una Corte Suprema que es la que va a definir el futuro de Cristina. Nada Bien. menos. Luisito, ¿Qué? si se puede quedar un poco más, se queda. Sí, yo se me queda puedo y hacemos con los chicos. Yo con un cortado, hacemos a mí un cortado. el ensobramiento es un cortado. Por un cortado, hagámoslo. Claro. Juguémonos una vez y hagámoslo. Bueno, hacemos un bloque más con Grupal, dale. Hacemos la famosa Grupal que me gusta mucho. 11:58. ¿no? Me encanta Grupal, Luis. Por lo que empecé a leer de tu libro, a vos también. Amigos, les tengo que decir algo. ¿Qué cosa, Sí, Andrés? Le dejé hablar a un pibe, dice alguien, porque tardaba en responder los mensajes. Me vuelve La loca conversación eso. no Podría fluía. ser yo tranquilamente. Loca. Entonces recién me escribió, ¿qué onda? Entonces le dije, y te dejé escribir porque no me respondés. Y el pibe le dijo, no, creí que si me hacía más en interesante, me ibas a interesarme, ¿entendés? ¿Se lo Si blanqueó? tardaba más en responder, el blanqueo blanqueó? eso. ¿Pero cuánto tardaba? Pues es el problema. No sé, Porque ella capaz que dice, te pasaba de mambo. pero ¿de dónde sacar esa? Y ahí entramos en la teoría de, ¿sos vos y que fluya o un poco hay que especular? Me quedé pensando eso, no sé si nos pareció tiempo. No, pero no, aparte yo convivo con un señor que
escribís un mensaje, peor. Ah, pero vos convivís ya, estás en otro No, pero, hay que contestar rápido, dale, contestar rápido. ¿Cómo está la ansiedad también, no? Sí, obvio, sí, me trato. Estás jodiendo con el tiempo del otro. O sea, el otro, si no hace el plan con vos, lo va a hacer con otra persona, pero avisale, así lo puede hacer con otra persona. Contestar rápido. Ahora, Sí, ¿por pero qué ahí cuando la otra persona está con vos, estás siempre con el teléfono en la mano y cuando vos le escribís, nunca te responde rápido? Si cuando estás conmigo, estás siempre con el teléfono en la mano. Es buena teoría. No, pero a mí me gusta algo de. Hay algo de realidad que es. Suponete que, no sé, me interesa Sofía. Le respondo, estoy disponible al toque. Yo sé que no va. ¿Entendés Bueno, lo que te digo? pensando. Y Bueno, entonces estoy pensando, funciona estoy pensando. esto. Quizá como si va, Para, se fue claro. mambo de pibe. Pero es verdad que uno dice, ¿para qué hacen eso? No sé qué. Y es verdad Bueno. que el pibe te pone, sí, Sofía, dale, Demasiada dale, vamos disponibilidad mañana. puede ser que. Dices, no. No. Yo creo que también depende del momento en el que vos estés con la otra persona. Si vos ya tenés un vínculo No, estoy hablando de Levante. del levante, Vínculo cuando no, recién vínculo no. conoces. Nada, me gusta la verdad. Y que se genere la conversación. Para mí ahí surgen las conversaciones más interesantes. Cuando es muy esporádico, como perdés eso de la espontaneidad. Y en la espontaneidad se generan las mejores conversaciones y cuando realmente conoces al otro y te dan ganas de conocer al ¿Vos otro. haces el simultáneo? Con 10 partidos. El- 10 partidos que vas respondiendo ahí. El gran maestro de ajedrez, decís vos. Exacto. el gran maestro. Con varios tableros. Claro. Y tenés varios, dale. Vos y vos. O no, y la soy Harry. Yo no termino sé, ningún y partido. Jairo. ¿No? Ningún partido termina. Bueno, es probable. A veces estás ahí jugando. Siempre tiran 10 algo en la tribuna y lo partidos. suspenden, ¿no? No, la mayoría de las veces, digamos, hace años que no me pasa que la conversación fluya y uno esté relajado tratando de conocer al otro y hay un interés de los dos lados. Nunca pasa, siempre todo es especulación. Siempre. Entonces hay ¿De que los ver. dos lados? ¿O sentís que del lado Una lado cierta tuyo visión genuino, del otro lado no? pesimista. No, es así. Vos porque estás muy cómodo, querida Tulicho. Yo te voy a decir cómo está el mercado heterosexual ahora y es complejísimo. Anoto, decime. Anotá porque en algún momento capaz te va a servir. ¿Quién ¿No? te dice? ¿Qué? ¿O, Pero para mí hay todo el tiempo hay un cálculo a ver de qué manera puede jugar. Todo queda tanto en las conversaciones virtuales Queda ahí. que me parece. Entiendo, a mí me parece medio paja que la especulación venga no sobre, che, ¿qué le propongo? ¿Qué le digo? O cómo la sorprendo, ponele, o lo sorprendo, o lo hago reír. Y viene con el tiempo, ¿viste? La gente no quiere coger. Con eso de... La No gente quiere no coger. quiere coger. ¿No? Quiere saber ¿Qué quiere? que vos tenés ganas de coger con ellos, pero ¿Y no vos que querés- pase ¿Y vos querés efectivamente. coger o que te pasa vos lo qué mismo querés? que el otro? Claro, vos a qué Es colectivo una ¿qué querés? perteneces. la que haces. No, Porque yo siento que se, Pero verdad. yo siento que se Pero digo- retroalimentan en lo que vos contás. yo siento. Que están no. los dos en esa. Formo parte de la escuela y vos me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Ay, ¿De pis? ¿Mi punto de pis? Bueno, Tu bueno, punto de bueno, pis. bueno. Te agarra Rolón, te liquida. Bueno, Rolón, ok. estoy- no lo cobremos. No. Pero acabo de ir, no me fijé, pero te prometo que... Estos últimos días Punto de estoy pija. dislexísima. Evidentemente mi cerebro me está tratando de decir cosas. Exacto. Tengo Pero todo el soltalo. tiempo, tengo lapsus Déjalo que diga. permanentes. Quiero saber tu punto de vista. Ya me olvidé qué es lo que iba a decir. Dale, vos querés saber el punto de Que vista. vos No, también lo que te estás en había la preguntado, misma. Andy, Que vos estás en la ¿Querés misma. gustar? Lo que te iba a preguntar es si vos estás en la misma que la otra persona, retroalimentándose. Que no esa- querés coger, esa estás cosa ahí de- que vos querés que el otro quiera con vos, pero Ah, vos no querés. Formo parte de una escuela de Retomo. mujeres muy empoderaditas. Sí. Entonces, ahora, como voy de frente y soy clara con las cosas que quiero, como, che, nos juntamos, en vez de estar acá, taca, 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 hablemos frente a frente, como para charlar. Dos personas que se conocen y la pasan bien. Y eso les da miedo, porque de repente perdieron el poder de ser ellos los que invitan. Entonces, ahora me recomendaron, bueno, hacete un poco la boluda, como, ay, qué tonta, y dejar que el otro invite. Pero yo no soy eso tampoco. Entonces está todo muy difícil, por lo menos para relacionarse. Yo siento que le están dando mucha vuelta a la cosa, que si el otro, que si... Hacé lo que tenés ganas. Me Es gusta... que lo hago, pero después no me invitan más. ¿No te invita más? No aceptan, ¿Y dejan no de coges? responder. No, nunca. ¿Podés cuándo? creer Pero con no lo que será que- soy? no será que Mira estás, esto. Increíble. Pero No, será pero acaso lo que quizás- virtual es lo que no funciona por ahí. Pero la mayoría de la gente conoces personas pero tenés que salir. Tenés que invertir mucha energía Y sí. en ir a lugares para conocer gente Sí, en es verdad. persona. Pero no será que estás Socializar. cazando en un bosque ¿Está talado? que no es el mejor en cuanto al tipo de muestras que te ofrece. Yo no caso más. Yo veo, se ¿Vos van te querés cruzando. No. No, ¿Por qué no te anotás en Love is Blind Para. con Wanda y con. Ah, Ay, chao. El otro día vi un video de una piba en la cancha de Huracán diciendo el heladero de Huracán. Era No, el de video. Chicago, ese que está más fuerte del corazón de Mirta Legrand. Sí, ella una muy fina, ¿Cómo es? ella le grita. Ay, yo tengo el link por ahí. Mirá lo que es el heladero de Chicago, está más fuerte que el corazón de Mirta Legrand, le grita ella. Una genia. Una genia. Él no la escuchó, el video se hizo viral.
obviamente en los comentarios alguien deja servido el Instagram del muchacho y yo digo, ¡Amar! ¿Por No. qué? Porque Porque le ¿vas gustó a otra. chusmear? Porque le gustó a otra, ¿no? ¿Es eso? Y sí. Porque capaz si yo lo veo en la vida real, este pibe, ese sujeto a mí no me llama la Pero atención. aparte, capaz El que pibe dice llama la acá la atención misma físicamente, pero frase no sabes en la cómo terraza es. Urbana Play y dice, qué pelotudo. Capaz se aparece ahí y no me llama la Aparte, atención. capaz que el pibe es lindo y no sabes cómo es. Capaz que es terrible, boludo, y capaz que es un capo. Ahí está. que el corazón de Mirta Legrand. La queremos. Sí, la queremos. amé. La queremos. La amé, pero obviamente él no le da bola a esa Pero piba. podríamos ¿Y retomar cómo se- a dónde casabas, que ya no más, para seguir aquí con la ¿Dónde teoría de que estabas casaba cazando yo? en un bosque talado. Bueno, pues. Excelente. Mejoraste mucho la metáfora, te agradezco. Estás buscando madera en un bosque talado. Estuve o sea, bien. mejor. Excelente. ¿Es que lo digo otra vez? Para que quede limpio, la verdad. O estás buscando madera en un bosque tarado. Eso también puede ser. También. Me gusta. No sé, ¿vos hace cuánto estás en pareja ahora? 6 y largos. Y antes Tengo tuviste- la fecha complicada, así que no me pregunten. Ah, Seguí mira. con otro tema. No apto de pregunta. Está en un Seguí bosque con otro tema. talado. Dale. ¿Vos solapamiento? No, Es como los perros adoptados, no sabes exactamente cuándo Claro. nacieron. claro. El veterinario te dice más o menos. Próxima pregunta. Más o menos. Sí, sí. Bueno, pero tus amigos te cuentan, ¿cómo están? Quiero saber si soy yo Lo que pasa sola. es que en el mundo gay es mucho más sencillo. Casi te doy un abrazo. Me tengo que hacer gay, ese es el tema. ¿Por qué no? Vos ya estabas en camino. No, yo ¿Qué ya pasó? soy gay, pero los gay hombres es otra cosa. Ah, tenés que hacerte hombre. ese Sí, es el porque después problema. las lesbianas son pesadas, son Hacete muy hombre. intensas las lesbianas. El gay, el tipo, por mis amigos, es como al palo y al pan Pero y al claro. vino. ¿Estás yendo en contra del género? Y sobre las mesas la carta, como decía. ¿Sabes cuál es la Igual para, no son Y enroscados. ahí ¿no? puedes No hay preguntar gays qué tipo de. Sin ningún tipo de problema. Bueno, pero pará. Pero no hay gays enroscados. Sí, son No hay todos- historias tortuosas Sí, enroscadas. ¿cómo no? pero Gay la enroscado. primera. Obvio. Tienen que estar todos buenos, ¿eso es cierto? Están todos como viendo a ver quién es el Ah, la físico. hegemonía pesa. Pero hay tribus, hay osos, hay no hegemónicos. No. ¿Vos el- qué tribu sos? Él está, mirá lo que No, está los otros me tallado. dijeron, Es un Cherokee. espérate, Daddy, espera, ¿qué me dijeron? Uy. DILF. Sí. Viste que están las MILF. Sí, el Daria Están Like los to Fuck. DILF. Alto DILF. Sí, claro. Alto Y me re DILF. gustó. Sí, claro, por supuesto. Me Me re gusta gustó un DILF. poco ser Muy bien, DILF, está ¿no? muy bien, sí. Pero un poco me gustó. Pero no tenés que ser papá para eso, vos no sos papá. Nah, o es Para el ser concepto. milf, Padrastro, no jodas. Pará, una vez que me dicen una Padrastro, buena. Para ser milf No sé tampoco. nada de vos. No, y además, sí. Te voy a preguntar cosas que Salgamos esta noche y charlamos un rato Epa. y nos conocemos. Bueno, bien. ¿qué? Bueno, sí, bueno, Dilf. tiene- Vos Estoy también casado sos con un Dilf. señor que tiene una hija, que es mi hijastra. Nos decimos hijastra y Me padrastro, encanta. que tiene 7, que se llama Vera. Vera, Ay, qué gran divina. edad. Bueno, Qué vos divina, lo vimos la los otros conozco, días. sí. ¿Leíste Poeta Chileno de Zambra? Mirá, me lo regaló Braulio para leer y soy un ingrato y no me puse Porque a habla leerlo. mucho de ese tema. No Es puedes leer interesante. la octava vez tu novela, Luis. También otras cosas. Parece- El tipo andaba con el libro suyo y leía. Y leía todo el Yo tiempo. le sé de que soy un genio. Te digo verdad, es un librazo y Estoy para todos los que atrapado. tengan, para todos los que tengan ese tipo de vínculo de paternidad del corazón o Se llama Te voy a decir Ahora algo. viven con- Para sí, las está chicas buenísimo. que no lo deben saber, ya que Eve no Porque sabe somos nada. mujeres. Exacto, Sí, sí, porque son mujeres. No. ¿Por qué? Porque no sabe nada de Novarecio. Acabas de decir. Sí, no sé es nada de muy Novarecio. lindo la primera vez que escuché hablar de. De Vera. No, claro, tenía un nombre que vos me dijiste. Ah, no, porque me Contá la historia de Vera, es Pero hermoso. cuento esto, ¿viste? Está buenísimo. ¿Qué sos el tío? Viste que la gente te tiene que callar. Es como un tío. No soy el tío. No soy el esposo del padre. Entonces estábamos en pandemia y en el jardín dibujaban y Vera le dijeron, hacé el dibujo de tu familia. Entonces yo 3 personas. Y le dice la maestra, a ver, ¿quiénes son? Y ella dice, mi papá, mi mamá y mi Luis. Mi Mi Luis. Luis. Es hermoso. O sea, y ahora, mira, ayer, te muestro, estoy re Pero, baboso. pero ¿cómo se llama lo que. ¿Lo qué? Coparentalidad. 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 Ahí Ayer dibuja esto, que por supuesto lo tengo yo, que es la familia, y ¿Qué está dice? Luis, mamá, papá, y lo que más le duele a Braulio es que me dice, me hizo más gordo. Pero mirá, ¿no ves que quedé yo primero ahí? Es como- dramático. Luis, mamá y papá. Pero contalo de la coparentalidad. Yo nunca Ah. había escuchado ¿Qué es que eso? es. Y Braulio, yo creo que es un camino para ustedes dos. Braulio quería ser papá. Braulio tenía clarísimo la decisión de ser padre. Y Virginia, no se conocían, no tenían ningún vínculo, quería ser mamá. De hecho, Virginia había empezado, espero no meter la gamba, no contar cosas que no corresponden, pero no, es una crack, Virginia. Había empezado la idea de un tratamiento de ser mamá sola. Sí. Una amiga común de ambos le dijo, che, mirá, está Virginia que quiere ser mamá y vos querés ser papá, ¿por qué no se conocen? Y ahí descubrieron que existe, en España está muy difundido, la coparentalidad.
que son dos personas que no tienen una relación afectiva, de sexo, de pareja, sí afectiva, sí, no de pareja, y que deciden tener un hijo. Guillermo Fenning, el actor, Sí. por ejemplo. Sí, claro. Bueno, Sí. los chicos también. Y hoy son copadres. O Claro. sea, ¿Ya existe una app para eso? Existe ¿Para juntar? un sitio que Mira. creo que es coparentalidadespaña.es, pero lo googlean y aparece ¿Qué rápido. esperás para tener un pibe con Harry? No. No, No. una chica mirá acá. la cara. No. Escúchame. Pero pará. Ni en joda. Pero pará, y son Vos qué excelentes. tarado. Bueno, claro. Y Braulio se casó con Luis. Parece y espectacular ese Virginia, modelo. no sé, y son excelentes padres. Yo lo vi, y me se acuerdo. ven todos. Mira, Si son 3 ¿no? para un pibe. Es un Ese es negocio. el cuento. Claro. Ese es el Se cuento. reparte la tarea. Vera le dijo a su primita, a Oli, su prima hermana, a Oli, le contó Pero y todo esto. y el padre, hay que ponerle. No, y aparte, viste, llamó un día la mamá de Oli. ¿Y? Y me llama y me dice, Caro, me dice, me vas a solucionar este temita, ¿sabes? Porque Oli quiere tener un Luis y le dice a Tommy, a su papá, buscate un esposo como tiene Braulio. Claro, porque Oli ve que somos 3. Claro. Quiero decir, hoy le toca a Braulio. En realidad esta mañana yo tenía que llevar al colegio, pero llegó tarde de viaje. El miércoles la llevo yo. A inglés la lleva Braulio. Virginia ya me dice, che, ¿pueden este fin de semana Vos te ustedes? llevas bien con Virginia. Nos llevamos muy bien. O sea, hemos establecido un vínculo de hermoso. lazo de amor para esta... para Es esta- precioso. bueno. ¿Y cómo lo toma el resto? Porque por lo general el problema viene de Rari, afuera, no más que nada, no sé, ella va al colegio y de repente habla de su familia y... Parece que va a un colegio muy especial, que es un colegio con muchas familias de la diversidad. Ok. Y con gente Progre. muy copada. Colegio progre. Va al Diverse School. ¿Eh? Al Diverse School. Sí, pero viste que es normal. O sea, yo la primera vez que fui, Graciela, que es la dueña del colegio, me dice, Antes iba a otro colegio. iba a otro, sí, que no era exactamente. Bueno, pero había diversidad. pero era más estricto, ¿viste? Entonces Graciela, que es la dueña del colegio, me llamó, vos finalmente viniste, porque el acto de coso y entonces la muestra, el taller Pero por ahí siempre nos tocó una vecina que vino y dijo, che, le explicaron a mi hijita, que tenía 5 o 6 años, que Braulio, ustedes dos son esposos. Y sí somos. Pero bueno, hay que prepararlo. Le digo, ¿pero qué problema tiene? O sea, el problema es del adulto, no del pibe. Claro. Ya, el Me pibe, parece. el pibe El pibe acepta no todo. tiene- no importa nada. Además, el pibe no viene con la estructura cultural de la heterosexualidad y la iglesia. Esos o son lo que prejuicios sea. de adulto. No, pero eso Y en ese los sentido- adultos le van instalando eso. Pero Viste el que pibe viene. estamos en un momento rarísimo con respecto a la información que se le da a los niños y que, no sé, como hay una lucha ahora en el cual estamos volviendo a mucha gente querer Mucho. invisibilizar, por ejemplo, las disidencias, las identidades, no sé, las chicas trans, como... Y no sé, quiero saber tu opinión o qué pensás al respecto, porque a mí hay muchos discursos que me dan miedo y que me enojan y no sé cómo hay gente que está muy planteada en volver a la familia tradi de hombre, mujer y que lo demás es Total. un invento de, no sé. Me da miedo Progresismo. y me enoja, igual que vos, las dos cosas. Me parece que, de verdad que hay que volver a explicar. Parece que sí. De verdad. Bueno, la vi los otros días a Susie Shock, que es una tremenda difusora, es una mujer trans diciendo, y tendremos que volver a explicar. Habrá que volver a decir lo mismo. Habrá que volver a decir, porque en la marcha había mucho eslogan que era al closet nunca más. Quien ha estado en el closet sabe lo difícil que es. Entonces, ¿Y quién está? ¿y quién está? Porque digo, nosotros nos alejamos un poquito de acá. Mira, yo siempre... Claro, pues se le hace muy difícil a toda la gente que hoy está y que le está costando salir y que capaz que termina Pero no saliendo claro, nunca. pobre Andy, se lo conté 35.000 veces, personalmente y en los programas. Nunca te presté atención. Está jodiendo. Mirá la Yo te cara. quiero igual. Se espantó. Igual le No. gusta, es como a los chicos le gusta que le cuenten el mismo cuento. Sí. Nada. Te juro que me gusta. Cuando nosotros contamos con Braulio, que ni siquiera contamos, pues nos venían rompiendo las pelotas nos seguían en algunos sitios y ponían el chongo de Novarecio. Entonces Braulio me dice, dale, pará. Chongo no. Chongo no. O sea, Este es mi límite. o sea, tengo una hijita. Puto sí, chongo no. Claro, tengo una hijita, Qué tengo una fea palabra empresa. chongo, Sí, además. sí, sí. A mí un poco me gustaría que me dijeran chongo. No, para algunas cosas está bien. Lo que es fea cuando sos el novio Claro. y te tratan de chongo, pero Claro. el chongo es una linda Suena palabra más para mí. sexual. ¿Me entendés? Es O sea, lindo, me chongo. gusta ser DILF. O sea, me quiero ir con algunas cosas. Me gusta ser DILF. Claro, Chongo. si Dígame alguien te DILF. ve y dice, che, mirá ese chongazo. No, re va. Está ¿Querés bien. lo pongamos en el graph que en tu Por programa favor. no podés? Le pueden chongo poner de con me Leonardo. gusta y me digan chongo. Chongo.
No vale Va camino a que el alias de banco Luis sea Chongo no vale. dilf.chongo. chongo. Claro, quiero. Hoy nos visita el tremendo chongo Luis. Sería feliz. O sea, Tremendo sería dilf. feliz. Pará, Claro. ¿querés entrar de vuelta? ¿Lo puedes presentar como corresponde? Sí. Bueno, hoy después de mucho tiempo tenemos la visita de alguien muy especial, alguien muy preparado, realmente un referente de los medios. Tenemos al bruto DILF de Luis Novares. Y Rolón, y Chongo, mirá, lo vi no vengo, el Chongo. Feliz, claro. Il.chongo.silverfox. ¿Para Buena, qué Silverfox. vas a contar? Estabas contando No un... me acuerdo. bueno. No, la salida cuando lo contaron. Sí. Esa es la- Cuando nos seguían con esto, entonces me decía, aclarémoslo. Subimos una foto pava diciendo que estábamos contentos de estar juntos y alguien, directive de la televisión, así no le pongo género, me dijo, te equivocaste, ¿Cómo? que vas a perder público. O sea, Claro. antes tenías como el atractivo de la... Las mujeres Y un que toque- decían... un La toque señora me de familia. Me dio un vértigo, dije que no solo no pasó nada, sino que empecé a recibir mensajes. Yo contesto mis mensajes, no tengo community manager. Y los leía muy emocionados. Sí, algunos te dicen puto mierda, que yo te... Y uno que me conmovió, que sigo escribiéndome con la mamá, me escribía: vi tu nota en Infobae con Braulio. Mi esposo no se hablaba con nuestro hijo desde hacía 7 años. Ayer llegó a casa, tiró el teléfono sobre la mesa y le dijo a mi hijo, vamos a tomar un café. Yo dije, ya está. Sirvió para todo. Ahora, viste, los trolls de la libertad avanza, me seguirán diciendo, no me importa. Porque a lo mejor en este momento hay un pibe, la tengo con Kitilipi, en Kitilipi, Chaco, o acá nomás en la provincia de Buenos Aires, que está diciendo, mira, este pibe labura de lo que quiere, escribió un libro porque quería, le va bien le voy a contar a mis viejos, o voy a compartirlo con mis viejos. Y los viejos no se asustan, porque hay mucho miedo. O sea, hay discriminación, sí, pero la discriminación es una forma de miedo. Hay muchos que tienen miedo. Mi hijo la va a pasar mal. Lo van a discriminar, no le van a dar laburo. ¿Por qué pasa eso? Entonces hay que Claro, pero el compartir. miedo no va a evitar que lo sea. Obvio. Y aparte Entonces va digo, a ser mucho más difícil porque encima no le hablas. entre el No hablas miedo con él. y ser quien sos, Sí. entonces está bueno que puedan acompañar a quien Y- está pasando por este momento. ¿Y qué le dirías ahora? Porque yo tampoco, no quiero alejar a la gente que no entiende qué es formar parte de la comunidad y tampoco quiero ser pesada y terminar alejándolos más. Entonces te preguntaría a vos, ¿qué se le puede decir a esas personas que están juzgando desde el otro lado? Es muy difícil. A mí me ha tocado enfrentar entrevistados que me decían al aire, me da dolor de estómago ver a 2 varones besándose. A mí. Sí, lo vimos todos eso, claro. Los piojos. Sí, La claro. hoy vicepresidenta de la Nación me dijo, es mucho el matrimonio. Con la unión civil alcanzaba. Entonces yo lo que hago es decirle, Vera me dibuja a mí y me dice mi Luis, eso mata todo. O sea, porque cuando vos vas caminando y la enana viene puteándome porque hoy no hay televisión, porque no te bañás. O me dice, Luis, démonos un abrazo de familia. Esto significa que estamos... Ella dice que tiene una familia grande y una familia chiquita. La chiquita son papá, mamá y Luis. Y la grande todo el resto, el bolonqui de familia de Braulio. Cuando nos pegamos un abrazo, yo querría que estuvieran en ese momento al lado nuestro. No es nada más que una cosa de contagio, de amor, de alegría, de felicidad, de quilombo, es hermoso. Y a Vera, ¿qué le dirías? O sea, si tuviese que, en una charla, para que ese consejo tuyo le dure para toda la vida, ¿qué le dirías? Lo primero que le digo a Vera es gracias. No sabés lo que yo aprendí con esa pendeja. Yo soy un señor grande, ¿eh? Entonces de golpe me encontré en el suelo jugando con una niña porque nosotros creíamos que no tenía que tener pantalla hasta cierta edad y había que jugar, hay que jugar de igual a igual y jugar. Y ¿viste? Cuando vos jugás con un niño, el niño se da cuenta al toque si está jugando o no. Primero gracias y después a Vera que acá estoy para lo que sea. Yo escucho siempre esto, con Rolón lo hemos hablado alguna vez en una nota, ¿viste? Yo no soy incondicional. Creo que los amores incondicionales son siempre tóxicos. Siempre. Bueno, hoy le mandaste un abrazo a tu viejo incondicional. Yo sé lo que quisiste decir, porque yo la amo a Vera de una manera increíble, pero no soy incondicional. El día que ella se quiera hacer daño, yo voy a tratar de evitarlo. Tengo una condición, que es que no se haga daño. Entonces digo, es el amor más generoso que yo tengo con esa criatura y ella me brinda 352.911 veces más de amor. Yo estoy feliz con eso.
Bien, y a Jairo Stracha, ¿qué le decís? Pero es un crack, en serio, yo lo escucho, aprendo, lo mensajeo, te consta, pobre Sí, santo. claro. Un día le pedí el teléfono y cometí el error de dármelo. Entonces, soy un oyente pesado de los que... Yo feliz. Bien. Luis, te llevas todo, Luis. Hermoso, ¿Me voy con el chongo? Te vas con- no, ya le sacaron Lo el cambiaron. chongo. Ahora sí. Uno sí, chongo. sí, sí. Ahí va. Escuchame, Muy fuerte el cambio. se va. Con el chongo, el libro lo dejás. Les dejo el libro, Bien. después les voy a mandar a cada uno de ustedes. Todo por amor, pero no todo, quinta edición, estoy muy feliz. Y me encantaría que si lo pueden ver, me escribe mucha gente. Es una vuelta distinta la del libro lector claro, que la del obvio, oyente. obvio. Yo lo voy a, cuando me ponga a sentar, lo voy a leer, porque me gustó, lo empecé a leer y dije, me atrapó. Ah, Creí que era, la historia de Rosario. ¿a qué hora nos vemos No, hoy? no. ¿a qué hora nos vemos? A las. Mirá que no quedé en nada, Hoy tienen que cenar. Decirle que querés coger y lo suspende. Tengo la banda premier de Wicked. Tengo que ir a ver a Ariana Grande al cine. No, Eso es prioridad. ¿Y qué, Me parece ¿Cuándo que lo podés? me parece que Mañana. lo podría sumar a ese plan. ¿Mañana tipo qué? Mañana a la noche, ¿cenás? ¿A qué horario tenés programas? No, termino. Mañana grabo la entrevista, si por 3 de la tarde terminé. Ya estás libre, qué temprano. Pueden merendar. Podemos. No está para cenar? Cenamos temprano. Re. Cenamos temprano. Hecho. 8, listo. Bien. Amigos y amigas, arreglando el aire, seguimos con más Perro de la Calle, 2:30. Fíjate la agenda, ¿eh? Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Para vos, fanático de los desafíos, BetWarrior tiene todo lo que buscas. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar y al alcance de tu mano. Ahora sos el protagonista. Registrate y te acreditamos 10.000 pesos gratis para apostar. Y además